El fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, en el estado de Querétaro, marcó el reinicio de la Restauración, la reforma de la República Constitucional y el fin de las pretensiones monárquicas como forma de organización política para el país. Algunos miembros del Partido Conservador, como Lucas Alamán y otros de clero católico, consideraban que, para acabar con el caos, el desorden social, la inestabilidad política y económica, la inseguridad en general, y para fortalecer al Estado Nacional ante las amenazas extranjeras, era necesaria la instauración de una nueva monarquía en México. Los conservadores consideraban que el primer imperio de Agustín de Iturbide no fue auténtico ni trascendente, por no tener la alcurnia ni la formación histórica de las casas monárquicas europeas, exigibles además de ser efímera. Por tanto, se abocaron a buscar un miembro de la monarquía de alta estirpe y de gran linaje, que emergiera con fuerza entre la disputa de los proyectos federalista y centralista, y sobre todo, aboliera las leyes de reforma impulsadas por los liberales. Encabezados por el diplomático conservador José María Gutiérrez Estrada, se dirigieron a Napoleón III, emperador de Francia, en quien encontraron eco en sus pretensiones y designó a su sobrino Maximiliano de Habsburgo, a quien ofrecieron un imperio y la corona en México. De carácter dócil, afable y de ideas liberales, Maximiliano aceptó convertirse en el nuevo Quetzalcóatl, Maximiliano I de México. Esto quedó plasmado en los tratados de Miramar el 10 de abril de 1864. El emperador francés Napoleón III, sobrino de Napoleón I, tenía concebido de antemano un proyecto para México, el cual data de un gobierno que le antecedió representado por Luis Felipe de Orleans. Francia, dentro de un amplio plan de dominio, como una potencia y árbitro en el orbe mundial. Para ello, era importante para los franceses tener una influencia benéfica en la América Latina, mediante un imperio subsidiario, que se contrapusiera a los Estados Unidos y el despliegue de su doctrina Monroe, la cual se sintetiza en la frase «América para los americanos». Francia estaba clara en sus pretensiones de frenar el expansionismo de los Estados Unidos, pues la veía como una potencia rival, emergente de la época, y evitar que asumiese el control y el monopolio del Golfo de México como una ruta de entrada y salida de mercancías, así como de las materias primas y minerales del territorio. Además, con el fin de fomentar el desarrollo comercial y económico, tenía planeado construir en el Istmo de Tehuantepec un canal que comunicase el Golfo de México con el Océano Pacífico. Napoleón III vio el momento oportuno para intervenir en México, cuando se presentaron dos sucesos. Primero, cuando Estados Unidos se encontraba inmerso y ocupado en una guerra civil conocida como la Guerra de Secesión, la cual duró de 1861 a 1865. Y segundo, cuando el Congreso de la República de México decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión del pago de la deuda pública contraída por falta de recursos tras la extenuante guerra de reforma, no solo con Francia, sino también con España e Inglaterra. Bajo el pretexto del impago de la deuda contraída con Francia, España e Inglaterra, y tras romper las relaciones diplomáticas, los franceses convocaron a los gobiernos de estos países para organizar la intervención en territorio soberano de México, para exigir el pronto pago. Para ello, se reunieron en Londres, Inglaterra, el 31 de octubre de 1861, donde pactaron el acuerdo para iniciar la intervención. Los españoles arribaron a las costas veracruzanas el 8 de diciembre de 1861. Los ingleses el 6 de enero y los franceses el 7 de enero de 1862. El gobierno de don Benito Juárez designó al general Manuel Doblado para dialogar con los intervencionistas y aclararles que el país no se negaba a pagar, solo que requerían de una prórroga para satisfacer sus demandas, por lo que España e Inglaterra consintieron y regresaron a sus respectivos países de origen. Sin embargo, Francia no lo haría así, y su ejército incursionó hacia el interior del país por Córdoba, Orizaba y Acutzingo, arribando el 4 de mayo a Amozoc, siendo sorprendidos con una humillante derrota por el ejército mexicano a cargo del general Ignacio Zaragoza, en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.
poniendo en duda el prestigio de los franceses al ser considerados el mejor ejército del mundo en esa época, y generando optimismo en el ejército, gobierno y la población mexicana. Ante esta derrota, Napoleón III reforzó su ejército. Contaba con un poco más de 28,000 elementos, logrando posteriormente la toma de Puebla el 17 de mayo de 1863. En ese momento, el presidente Benito Juárez cambia la sede de su gobierno de la Ciudad de México a San Luis Potosí e inicia un gobierno itinerante y la lucha por la República Libre. El 10 de junio de 1863, el ejército francés y sus aliados del Partido Conservador entraron a la Ciudad de México, y el 10 de julio del mismo año, el general francés Elías Federico Fauré convocó una asamblea de notables donde expuso las siguientes propuestas. La nación mexicana adoptaría por forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria por un príncipe católico. El soberano tomaría el título de emperador de México. La corona imperial se ofrecería al príncipe Fernando Maximiliano, archiduque de Austria, para sí y sus descendientes. En caso de que por circunstancias de prever no llegase a tomar posesión del trono, la nación mexicana se remitiría a la benevolencia del emperador de los franceses para que le indicase otro príncipe católico. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota desembarcaron en el puerto de Veracruz en 1864 para asumir la titularidad de la regencia del Imperio Mexicano e iniciar la época del Segundo Imperio. Tuvieron un frío recibimiento en el puerto de Veracruz. Sin embargo, en la ciudad de Puebla, al igual que con la entrada del ejército francés, fueron recibidos como los salvadores de la nación mexicana. Paradójicamente, para sus aliados conservadores, Maximiliano asume una política liberal. No devuelve los bienes expropiados a la Iglesia Católica, ratifica la reforma juarista, incluso invita a Benito Juárez a formar parte de su gobierno. Invitación que no aceptó. Fortalece el registro civil y control de los cementerios anteriormente controlados por el clero. Considera que los documentos pontificios no podían circular sin previa autorización de la autoridad pública e impulsó la educación laica. Decepcionados, los conservadores le retiraron el apoyo a Maximiliano, pero también Napoleón III cuando anunció el retiro de sus tropas de México, y en 1867 estas abandonaron el territorio, aunque por otras razones, lo cual fue el principio del fin del Segundo Imperio. Napoleón III requería de sus tropas para el enfrentamiento que tendría con el canciller alemán Otto von Bismarck en la guerra franco-prusiana, el cual ya había derrotado al hermano de Maximiliano, el emperador de Austria, Francisco José, en la guerra austro-prusiana, que no se encontraba en posición de ayudar a su hermano en ese momento. Por otra parte, el fin de la guerra de secesión en Estados Unidos y el triunfo de los federalistas norteamericanos propiciaron el fortalecimiento de las guerrillas republicanas, mediante la dotación de armas que poco a poco fueron obteniendo victorias hasta que el general Porfirio Díaz entra a la Ciudad de México el 21 de junio de 1867. El Segundo Imperio, encabezado por Maximiliano, tuvo un periodo de duración que va de 1864 a 1867. El 15 de mayo de 1867 se rinde en Querétaro. Con el triunfo de la República, se acaba definitivamente con el estado de las corporaciones de la época. Se consolida el Estado liberal, la preeminencia de la autoridad civil sobre la militar. La sociedad rechaza la intervención extranjera y fortalece el patriotismo nacional. En este sentido, se desarrolla la doctrina juarista de la defensa de la soberanía, la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos e igualdad de los estados nacionales, que se han incorporado a la Constitución vigente en la actualidad en el artículo 89 y que se sintetiza en la famosa frase de don Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Para finalizar esa transformación, no solo dio en el ámbito político e institucional, sino que también revolucionó el ámbito cultural del país.